Hola amigos, en este video vamos a plantear una serie de proyectos a nivel nacional para buscar un desarrollo más equilibrado, más armónico en todo el país. Para esto estamos dividiendo el país en tres partes: el norte, centro y el sur. Y en cada uno de ellos pues haremos planteamientos correspondientes sobre temas de transporte. Para comenzar vamos a hablar los puertos que habría sobre la costa del Pacífico, que tendría que ser uno en el norte, podría ser Paita, que no tenemos aquí. Una alternativa a Paita podría ser Chiclayo. Entre esos dos tendríamos que definir cuál sería el puerto de una mediana a una gran dimensión. En la parte central no hay nada que hablar porque ya tenemos el puerto del Callao y el puerto de Chancay. En la parte sur tenemos Matarani en Arequipa y el puerto de Hilo en Moquegua. Pero si se está pensando a más largo plazo, habría que pensar quizá o bien en la ampliación del puerto de Hilo, o bien en la construcción del puerto de Corío en Arequipa, o el puerto de Grao en Tacna. Esos son los tres puertos para el Océano Pacífico, pero nosotros también tenemos otros puertos que tenemos que desarrollar, que son los puertos fluviales. Nosotros tenemos aquí el puerto de Iquitos, aquí tenemos el puerto de Yurimaguas y aquí tenemos el puerto de Pucallpa. Posteriormente, dependiendo cómo vayan evolucionando las cosas, habría que considerar el puerto en Puerto Maldonado. Pero hay un puerto más que para mí tiene muchísima importancia para el desarrollo sur del país, que es el puerto seco aquí en Desaguadero, en la frontera con Bolivia. Esos son en principio los puertos, pero además de los puertos tenemos que hacer un desarrollo de transporte. Evidentemente, en el norte nosotros podríamos unir mediante una vía férrea desde Yurimaguas hasta el Abra de Porcuya, que es el paso trasaltino más bajo que tiene el Perú, que está a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Después de Porcuya está Olmos, y de Olmos podríamos hacer que vaya Piura y Paita. Esa sería la línea férrea para el norte. Y como alternativa, nosotros podríamos decir que desde Olmos igualmente puede ir a Chiclayo, y de Chiclayo pues evidentemente a Trujillo. Como están viendo, ya se está construyendo el tren Grau, el tren de la costa. Una alternativa adicional sería hacer una extensión a Bayóvar, porque ustedes saben que Bayóvar se está explotando mucho fosfato. Para la parte central tenemos que se podría ir desde Pucallpa, Tingomaría, Huánuco, Paramonga. ¿Por qué Paramonga? Porque es la distancia más corta, buscando el mar. Y de Paramonga bajar a lo que sería el puerto de Chancay, igualmente al puerto del Callao. Esto también es parte ya del tren Grau, el tren de la costa de Perú. ¿Por qué se hace este tren hasta Pucallpa? Porque en un futuro habrá que negociar con Brasil para unir la parte noroccidental de Brasil con la parte oriental de Perú, es decir, con Pucallpa. No se puede ir en forma directa porque aquí está la Serra del Divisor, que es una parte que se está respetando para los pueblos originarios de la zona. Por lo tanto, a lo mejor habrá que hacer un desvío por estas zonas y habrá que buscar cómo contactar ese tren con un tren del Brasil. La tercera parte, yo les dibujé aquí el tren que actualmente existe desde Cusco, Juliaca, Puno, Arequipa, Matarani. Para mí este es un proyecto que hay que hacerlo en la brevedad posible, que es unir Puno con el Desaguadero mediante una vía férrea que son algo menos de 150 kilómetros, pero es completamente plano, es sumamente sencillo y económico de hacerlo. Ya dijimos también que ahí va a haber un puerto seco. En otras palabras, se puede llevar en tren desde el puerto hasta este punto y desde allí los bolivianos sacar su mercancía. ¿Por qué les digo que hay que hacer esto urgente? Porque no hay suficiente mercado para tantos puertos. Y Chile ya puso en actividad el tren que va desde Arica a la frontera con Bolivia hasta Charaña, y en Charaña ya se lleva en camiones. De Charaña a La Paz son más o menos 230 kilómetros, el doble de la distancia que sería desde Desaguadero a La Paz. Es decir, sería sumamente fácil hacerlo y nos ganamos ese mercado que representa Bolivia. Pero adicionalmente es importante porque hay un trecho ferroviario que Bolivia tiene que construir entre Santa Cruz y Cochabamba. Ya han avanzado una parte. Cuando Bolivia termine esa parte y cuando Perú haga esta parte que estoy proponiendo, se puede llegar en tren porque hay vía férrea desde Santos, el puerto de Sao Paulo, hasta esta zona. Repito, la vía férrea existe. Solamente faltan los dos trechos, este por el lado peruano y el de Santa Cruz, Cochabamba, por el lado boliviano. Ya podríamos resolver fácilmente la conexión interoceánica a través de un tren. En un futuro más lejano se puede pensar unir Puerto Maldonado con Sicuani para tener toda esta red completa. Entonces ya saben cuáles son los proyectos que tenemos que hacer para poder impulsar el desarrollo y el comercio entre Perú y Brasil. Es decir, el hacer estos puertos permite, por ejemplo, al estado de Amazonas, cuyo tamaño es igual a la suma de la superficie de Perú y el Ecuador. Ese territorio inmenso que tiene Brasil en el Amazonas, solamente tiene 4 millones de habitantes, de los cuales 2 millones están en la capital, Manaus. Si todo sale como está apuntando, que todo el comercio se va a ir para Asia, pues evidentemente esta parte de Brasil le interesa estar interconectado con la parte peruana. A los peruanos también les interesa estar conectados con los brasileños para venderle productos igualmente. Y no solamente eso. Claro, una vez que ya se descolmataron los ríos, se dragaron los ríos, desde Iquitos, por el Amazonas, se llega al Atlántico. Y una vez que se está en el Atlántico, se llega a Europa
Europa, al Medio Oriente y se llega directamente a África. Nosotros tendemos a subestimar a África porque sencillamente no la conocemos. Pero, por ejemplo, saliendo directo por el Amazonas, podemos llegar a dos países petroleros. Uno es Nigeria, cuyo tamaño es el tamaño de Venezuela, unos 920.000 kilómetros cuadrados, pero cuya población es la población de Brasil. Es decir, en Nigeria hay 230 millones de habitantes. Supónganse ustedes que el 25% o el 20% sea clase con capacidad de compra. Entonces estamos hablando sencillamente de 50 millones, que es la población que tiene Argentina. O sea, no debemos subestimar. Angola es otro país africano que da al Atlántico, también petrolero. Tiene una superficie y población bastante similar a la de Perú. Por cierto, una buena parte de los peruanos afrodescendientes tienen sus raíces, sus ancestros en este país. Un asunto adicional que tenemos que hablar, debe añadirse dos zonas económicas especiales. Una de ellas, evidentemente en Chancay, hay que ser una zona económica especial, o zona franca o cetico, como quieran ponerle el nombre. Y la otra zona franca que debería hacerse es en Desaguadero. La gente de Mincetur tuvo la cordialidad de responder a mi inquietud diciéndome que en Puno ya existe una zona económica especial. Si es acetico, la van a hacer en la ciudad de Puno, olvídense, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna trascendencia. Es acetico, tiene que estar en la frontera, en Desaguadero, porque los primeros interesados en poner una industria allí van a ser empresarios bolivianos. Ya ustedes están viendo cómo está la situación de Bolivia. Entonces esos empresarios pueden venir aquí, instalar sus fábricas y de allí poder vender a su país, pero está sujeto a las leyes peruanas, que son, desde el punto de vista económico, al menos por ahora, mucho más estables. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no se plantea un ferrocarril de Yurimaguas a Iquitos? Porque no tiene sentido. Los ríos hacen el papel mejor que el ferrocarril por la dimensión de estos ríos. En todo caso, a Iquitos, en vez de hacerle una línea férrea, habría que hacerle una carretera que nos lleve hasta Iquitos, que sería lo más prudente. Como conclusión, podrán observar que estos son proyectos a nivel nacional que permitan el desarrollo de las regiones del interior del país. Será hasta una próxima oportunidad.